La historia de Álvaro Noboa es un viaje fascinante de poder, ambición y controversias familiares. Hijo de Luis Noboa Naranjo, uno de los empresarios más influyentes de Ecuador, Álvaro parecía destinado a liderar el imperio bananero familiar. Pero el camino hacia la cima no sería sencillo ni limpio. Las sombras de disputas familiares y decisiones cuestionables marcarían su ascenso y su reputación. Tras la muerte de Luis Noboa en 1994, el imperio familiar, el Grupo Noboa, quedó en una encrucijada. Luis, conocido por su férreo liderazgo y visión expansiva, había transformado a Ecuador en uno de los principales exportadores de banano del mundo. Ahora, la cuestión clave era, ¿quién asumiría el trono? Álvaro, el hijo preparado en las mejores universidades y con un claro enfoque en la expansión, asumió el control. Bajo su dirección, la empresa continuó creciendo, diversificando su alcance más allá del banano, y consolidándose como un actor clave en los negocios ecuatorianos. Era, para muchos, la personificación del éxito, un empresario carismático que no solo mantendría, sino que también ampliaría el legado de su padre. Sin embargo, el éxito de Álvaro pronto se vio ensombrecido por un conflicto interno devastador. Sus hermanos, Luis, Eduardo y Ana, comenzaron a cuestionar su liderazgo y las decisiones que estaba tomando sin consultarles. Las tensiones familiares, que habían permanecido latentes desde la muerte del patriarca, ahora salían a la superficie. A puerta cerrada, las discusiones eran constantes. Sus hermanos reclamaban participación en la toma de decisiones, mientras que Álvaro se aferraba al control, argumentando que su visión era la única capaz de asegurar el crecimiento continuo del imperio. Para Álvaro, las dudas y cuestionamientos de sus hermanos eran una distracción que amenazaba con frenar la expansión que tanto anhelaba. El conflicto se intensificó cuando sus hermanos descubrieron decisiones financieras cuestionables. Álvaro había realizado inversiones arriesgadas y hecho movimientos de dinero que no fueron aprobados ni discutidos por el resto de la familia. Se generaron sospechas de que estaba utilizando los recursos de la empresa para sus propios fines personales. Las acusaciones se convirtieron en demandas legales. Los hermanos de Álvaro lo llevaron a los tribunales, acusándolo de mal manejo y desvío de fondos. Lo que comenzó como una disputa familiar privada se transformó en una batalla pública que atrajo la atención mediática y afectó la reputación de la empresa. En los tribunales, se revelaron documentos que mostraban grandes sumas de dinero desviadas hacia proyectos personales de Álvaro. Los abogados de sus hermanos argumentaban que él había abusado de su posición de poder dentro del conglomerado. Mientras tanto, Álvaro defendía sus decisiones como necesarias para el crecimiento a largo plazo de la empresa. Para él, su estrategia era parte de una visión global, mientras que sus hermanos solo veían el riesgo inmediato. A medida que la disputa familiar se intensificaba, el Grupo Noboa comenzaba a sufrir. La confianza de los inversores se debilitó, y las operaciones de la empresa se vieron comprometidas. Las batallas legales entre los hermanos se prolongaron durante años, con demandas y contrademandas que no solo erosionaron las relaciones familiares, sino también la estabilidad financiera del imperio. El conflicto no se limitaba al ámbito familiar. También afectó la percepción pública de Álvaro Noboa, quien hasta entonces había sido visto como un empresario modelo. Las acusaciones de manejo indebido y las constantes disputas legales lo convirtieron en una figura cada vez más polarizante en el ámbito empresarial y político. Lo que había comenzado como una promesa de grandeza terminó por dividir a la familia Noboa de manera irreparable. La lucha por el control del imperio bananero dejó cicatrices profundas no solo en los lazos familiares, sino también en la estructura misma de la empresa. Pero este solo fue el comienzo de la caída de Álvaro Noboa. Lo que vino después consolidaría su transformación de magnate prometedor a una figura rodeada de controversias. Aunque mantuvo el control del Grupo Noboa, los conflictos familiares y las demandas le pasaron factura. A partir de aquí, Álvaro decidió redirigir su energía hacia otro frente que lo había atraído desde hacía años, la política. Y con esta decisión, vendrían nuevas disputas, esta vez no solo dentro de su familia, sino en la arena pública. Álvaro Noboa no era ajeno a la política ecuatoriana. Desde finales de la década de 1990, había dejado clara su ambición de llegar a la presidencia. En 1998, lanzó su primera candidatura presidencial, prometiendo erradicar la pobreza y llevar la prosperidad económica a todos los rincones del país. A pesar de su carisma y sus vastos recursos, su intento fue en vano. No ganó, pero el fracaso no lo detuvo. Durante las siguientes 2 décadas, Noboa se postuló para la presidencia en 5 ocasiones más.
cada vez que se acercaba a las urnas, su imagen de empresario exitoso lo acompañaba, pero también lo hacía el rastro de controversias. Noboa, como candidato, prometía un cambio radical en Ecuador, pero las críticas por sus métodos de campaña comenzaron a acumularse. Las acusaciones de compra de votos, el uso de su riqueza para influir en el electorado y las promesas irrealizables marcaron sus campañas. En 2006, Noboa fue acusado de repartir alimentos y bienes a los votantes más pobres a cambio de apoyo político. Estas acciones, aunque denunciadas por sus oponentes, resonaban en las comunidades más necesitadas, que veían en él un benefactor. Uno de los momentos más tensos en la carrera política de Álvaro Noboa fue su enfrentamiento con el gobierno de Rafael Correa. Durante la administración de Correa, Noboa se convirtió en uno de sus principales críticos y adversarios. Pero este conflicto no solo se limitaba al ámbito político, tenía una fuerte raíz económica. En 2005, el Servicio de Rentas Internas, SRI, de Ecuador impuso a Noboa una millonaria multa por evasión fiscal. El imperio bananero de Noboa estaba en la mira del gobierno, que lo acusaba de no pagar impuestos correspondientes a sus vastas operaciones. Noboa, por su parte, acusó al gobierno de persecución política, alegando que Correa y su administración estaban utilizando al SRI como una herramienta para destruir su carrera política y empresarial. Este enfrentamiento escaló rápidamente. Las autoridades fiscales embargaron algunas propiedades y activos de Noboa, lo que provocó una reacción furiosa por parte del empresario. Noboa no solo se defendió en los tribunales, sino también en el terreno mediático, donde se presentaba como la víctima de un sistema corrupto. Los medios de comunicación se llenaron de declaraciones de ambas partes, creando un espectáculo público que polarizó aún más a la sociedad ecuatoriana. Con el tiempo, las sucesivas derrotas electorales y las interminables disputas legales comenzaron a desgastar a Noboa. Aunque seguía siendo un hombre poderoso y con vastos recursos, la opinión pública sobre él se había deteriorado. Para algunos, Noboa seguía siendo un héroe, un empresario que había luchado contra viento y marea por su país. Para otros, era un símbolo de lo que estaba mal en la política ecuatoriana, el uso de la riqueza para influir en el poder. Mientras tanto, el grupo Noboa también comenzó a sufrir. Las constantes batallas legales, las multas y embargos, y la inestabilidad generada por los conflictos familiares debilitaron el imperio. Los años de gloria de la familia Noboa, que habían sido sinónimo de prosperidad y poder, parecían desvanecerse lentamente. Álvaro Noboa, el hombre que había intentado mantener el legado de su padre mientras perseguía sus propias ambiciones, ahora se encontraba en una posición incierta. A pesar de su riqueza, su imperio estaba tambaleándose, y su sueño de ser presidente de Ecuador parecía cada vez más lejano. Hoy en día, el nombre de Álvaro Noboa sigue siendo sinónimo de poder, pero también de controversia. A lo largo de su vida, ha sido admirado y criticado en igual medida. Su capacidad empresarial no puede negarse, transformó un imperio y lo expandió, llevándolo a nuevos horizontes. Sin embargo, sus métodos, tanto en los negocios como en la política, han sido cuestionados. Las luchas internas en su familia, las batallas legales con el gobierno, y las acusaciones de corrupción electoral han dejado una huella profunda en su legado. La figura de Noboa es compleja, llena de contradicciones. Para algunos, es un hombre que luchó por sus ideales y que fue víctima de un sistema corrupto. Para otros, es un empresario que usó su riqueza para intentar moldear el destino de un país, sin importar el costo. Pero, al final, la historia de Álvaro Noboa nos enseña una lección clara: el poder y la ambición son armas de doble filo. Mientras más alto subas, más duro será el golpe cuando caigas. La historia de Álvaro Noboa es un viaje fascinante de poder, ambición y controversias